Hello, hello, welcome back. Hoy quiero abrir un tema sin entrar en mucha profundidad, pero quiero hablar de una figura que muchas veces está infravalorada en el mundo del baile. Y esa es la figura del DJ. Sé que ahí ya hemos hablado de esto a veces, hay diferencias entre lo que vendría a ser un DJ de salsa y bachata y un DJ de zouk o kizomba. Pero bueno, el tema es la importancia del DJ en los sociales. ¿Por qué digo la importancia? Porque, oh surprise, bailamos música. Claro, sin música no hacemos nada. Y esa figura del DJ es el que puede conseguir que una fiesta sea increíble o sea algo desastroso. Porque es verdad que muchas veces se favorece el tema de los bailarines, profesores y demás. Son siempre lo que está en el cartel, el taller. Es una figura muy importante, obviamente. Pero luego, cuando la música empieza, el que hace bailar a la gente durante horas, una hora o más horas, son los DJs. Y claro, tú puedes tener una noche donde el taller sea una pasada, puedas tener gente de mucho nivel para bailar o gente con la que te guste bailar, pero si la música es un desastre, te hunde. O sea, te puede fastidiar ese baile que podrías estar esperando con un profesional o con un amigo, una amiga, lo cual es muy importante. Y ahora quiero entrar un poco en el tema de las diferencias, es decir, en zouk y la kizomba, al haber transiciones, al enlazar canciones, no es que sea otro trabajo, pero es verdad que le añades la complejidad de hacer bien las transiciones. Kit Kat, ¿se puede perdonar una transición que no salga 100% bien si la canción que viene es increíble? La gente le puede decir, bueno, pero la canción que viene es cremita y dices, let's go. ¿Qué pasa? Que ahí está el tema de en salsa y bachata, por cómo funciona el social, hay corte, es decir, termina una canción y se pone la siguiente. En zouk y kizomba se intenta enlazar, que también ha habido sociales de zouk y kizomba con corte, que si alguien quiere seguir bailando con la persona que está bailando, no suelta y ya está, ahí espera que arranque la siguiente y ya está, que suele ser un segundo. Pero bueno, que pasan las dos cosas. Pero, ¿qué es lo importante? Que haya alguien encargándose de la música. Y ese alguien, si es DJ y está formado como DJ, mejor. Si no, porque no hay opciones, porque tal, por ejemplo, dices, puede que haya zonas donde no haya un DJ de zouk. Bueno, pero alguien que se encargue de la música. Existen sesiones. O sea, puedes contactar con DJs, tienen sesiones en SoundCloud y ponerlas. Son sesiones ya preparadas que están bien hechas y son... Dice, ¿nosotros las usamos en los sociales? Sí. Por ejemplo, mi pareja está aprendiendo de DJ, pero no, si hacemos un social de 3 o 4 horas, no está las 3 o 4 horas pinchando, porque es mucho curro, porque además hay que preparárselo bien y demás. Pero, por ejemplo, ella pincha una hora y luego ponemos sesiones de DJs que nos gustan. Y queda todo, sale todo a pedir de Milhouse. O sea, ¡todo ha salido a pedir de Milhouse! okay. Es un poco eso de, cuando hay una persona al mando que se encarga de la música, puede salir un social espectacular. Cuando no, y es DJ playlist, y la playlist es random y demás, pues puede pasar cualquier cosa. Puedes tener suerte y enlazar un par de canciones que estén bien, o puede ser realmente un desastre. En el caso de salsa y bachata, sería más un tema de la selección musical, cosa que también en zouk y kizomba es importante, es decir, son las transiciones. Es decir, como la selección musical de esa persona sea buena, te levanta un social a niveles estratosféricos, y como sea mala, te lo hunde. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que me ha pasado las dos cosas, es decir, yo he ido a un social con expectativas muy bajas, porque a lo mejor ese día no estaba inspirado, ibas un poco así y tal, y de repente te suena un musicón, de lo que sea, pues suena un musicón, te vienes arriba y te pegas una noche para recordar.
O puedes ir completamente de, ¡buah! Hoy tengo unas ganas de bailar increíbles, tal, y te pueden hundir en la miseria. Porque, a ver, que no tiene por qué ser música, también eso es subjetivo, pero si a ti no te gusta, ya te hunde más. Pero como si encima veas que, ¡buah! Y ves alrededor que la gente está como, bueno, y te hunde. Por eso digo que hay que valorar mucho la figura del DJ y hay que potenciar que haya personas que se encarguen de esto. ¿Por qué? Porque al final son los que manejan el social en la sombra y no tan en la sombra. Pero siempre, si nos fijamos solo en el bailarín profesional o la persona que da el taller y tal, está muy bien, pero esa persona no se va a poner a los mandos de la música, se pone otro. Y hay casos, o sea, por supuesto la importancia es la misma, pero hay casos en los que el DJ es más importante aún. Con lo cual, esto hay que valorarlo mucho, hay que agradecerles mucho a esas personas que se encargan de la música y sobre todo creo que hay que empujar mucho a que los eventos, tanto congresos como sociales y tal, tengan en cuenta esa figura y potencien mucho esa figura, porque tú vas navegando, vas buscando información de congresos y ves carteles llenos de profesionales, llenos de bailarines, que te digo, está genial. Pero hay veces que dices, vale, ¿y el cartel de los DJs? Porque eso, todas las noches que voy a estar bailando depende de personas que no están en el cartel. Que hay eventos que los ponen, ¿eh? Y eso, 10 de 10. Pero cuando un evento no tiene los DJs en el cartel, tal, es verdad que también está cambiando, eso cada vez se le da más importancia, pero creo que hay que empujar un poco más. Si tú no ves esas personas, puedes desconfiar o puedes decir, yo por ejemplo, eso a lo mejor me viene por el tema de la experiencia en el ZUC, que en los eventos de ZUC siempre, casi siempre, está ese cartel de DJs o los DJs están en el cartel y claro, dices, ya sabes quién va, los conoces y te dices, pues pueden salir sociales muy buenos o si no son de tu agrado ya dices, puede ser un factor determinante para ir a un congreso o no, la lista de DJs que haya. Pero si no hay, porque todo el presupuesto se va en bailarines, claro, dices, es un poco... Wait for it. Here it comes. Almost there. No voy a decir jodido, pero es un poco preocupante a veces, porque sé que hago este vídeo porque tengo amigos que son DJs y no solo mi pareja, pero también tengo muy buenos amigos que son DJs excelentes y muchas veces no se les valora lo suficiente. También, ¿qué ha pasado con esto? Que ha surgido mucho esta figura de bailarín reconvertido a DJ. Hay algunos que son muy buenos, hay algunos que son muy buenos. Hay otros que también lo han hecho por necesidad, porque dices, si al final no hay DJs, porque conozco casos en gente que ha sido más DJ que bailarín, pero también hay casos que son bailarines que al final han dicho, bueno, pues ya que estoy, me pongo yo también a los mandos. Y a ver, que es normal, es gente que también conoce el mundillo y puede salir muy bien, pero también puede salir muy mal, es decir, porque... Repito, es como lo de ser bailarín, profesor, y son disciplinas diferentes. Es decir, un muy buen bailarín puede ser muy buen profesor o muy mal profesor, porque son skills diferentes, y ya no hablamos de DJ. Es decir, un buen bailarín puede saber qué canciones son buenas y tal, pero sabrá ordenarlas bien, sabrá distribuirlas bien alrededor de una sesión para que la gente esté entretenida, para que el ambiente de la pista sea bueno y tal. Son skills diferentes. Hay gente que tiene auténtico don para leer la pista desde arriba, incluso cambiar la canción al momento. Es decir, bueno, yo iba a poner esta, pero estoy viendo que el ambiente va por aquí, pues pongo esta. Y funciona. O sea, y funciona que flipas. Por eso digo que son habilidades completamente diferentes. Y por eso creo que es importante el valorarlo y el potenciar que las personas que tienen estas habilidades estén ahí arriba poniendo música para todos. Porque... repito, al final bailamos música toda la noche. Iba a decir, no conozco casos en los que se haya bailado sin música, sí conozco uno. Fue muy extraño, es un vídeo muy extraño ese, que bailar sin música. Suena extraño, ¿no? Pues eso. Y como consejo para los sociales y demás, yo sé que no hay muchos. A lo mejor eso, por ejemplo, en Mallorca, vamos a hablar de Mallorca, en el caso y tal,
no hay muchos DJs. De hecho, se suele repetir, es decir, suele estar la figura casi del DJ residente, como en las fiestas de house o de techno y demás. Es decir, cada sala suele tener esa persona que se encarga de ser DJ. Es verdad que ahora, por ejemplo, alguien que sabe eso, que tengo un compi aquí que es DJ de bachata, de salsa y bachata, y como conoce a DJs, lo que hace es traérselos. Es decir, se trae DJs de fuera y monta unos fiestones que son la repanocha. ¿Por qué? Porque dice, él conoce la importancia de esto, lo sabe, porque él está ahí, aparte de ser profesor de baile, él está ahí. Y dices, bueno, pues ¿cómo puedo montar una buena fiesta? Vale, yo conozco a este DJ de Barcelona, conozco a este DJ de Madrid, conozco a este DJ de aquí y tal, y se los trae. ¿Por qué? Porque sabe que puede cambiar una fiesta. Y ha habido fiestas que incluso trayendo pareja de fuera, de Mallorca, para dar el taller, y DJ de fuera, el que ha roto la fiesta, o sea, el que ha partido la pana, ha sido el DJ. Que, con respeto a los profesores, pero el DJ ha marcado la diferencia. ¿Qué? Porque ahí está, y la gente se acuerda del DJ. Y de hecho ha habido DJs que han repetido porque gustaron tanto que han vuelto. Ya está, es que no... Puede parecer complicado, pero no lo es tanto. Con lo cual, para gente que dices, no tengo DJs, bueno, sé que no todo el mundo se puede permitir en su social traer un DJ. Pues investiga, es decir, mira a ver si hay DJs de lo que sea, salsa, bachata, kizomba, bazuk, a ver si tienen sesiones, tal, porque dices, valora ese trabajo y úsalo también. Es decir, contáctales y dices, bueno, pues oye, quiero usar una sesión tuya, a ver qué te parece. Yo lo hago. Es decir, nosotros lo hacemos en nuestras fiestas, es decir, ¿tiro mucho de los colegas? Sí, porque me gusta como pinchan, pero digo, oye, ¿tienes alguna sesión nueva? ¿Alguna que te haya gustado especialmente y quieras que ponga? Y me dicen, pon esta. Y la pongo. Y la gente se lo disfruta. ¿Y si no podéis con esto? Y si no podéis ni esto, pues no sé, es decir, también se puede aprender. Esto es como bailar, ¿eh? También se puede aprender, y creo que es importante el tener ese control de la música y no dejarlo todo a una playlist de Spotify en random, porque eso al final también a mí me demuestra un poco la implicación que le da esa gente a su social. Es decir, si alguien puede dar un taller, puede hacer lo que quiera, pero al final el que está a los mandos del social es DJ Playlist en random, a mí ya me dice mucho. Y esos son sociales a los que a mí no me apetece ir, porque no hay nadie a los mandos. O sea, hay un randomizer que dices, bueno, pues me pondrá una canción muy buena, luego me pondrá una canción no tendrá nada que ver una con la otra, el vibe de la fiesta es random. Pues no, pero bueno, es decir, por ejemplo, pongo el ejemplo de mi pareja. Ella se infravalora mucho como DJ. Y ha habido sesiones que la gente le ha dicho, esto parece un congreso. ¿Por qué? Porque ha habido sesiones que aquí la señora ha puesto auténtico musicón, las transiciones le han salido bien y la gente se ha venido arriba. Y ya está, y todos felices. Y tienes un social local que ha parecido eso, Nochevieja. Ay, qué bonito. Pues esto es lo que hay que hacer. Es decir, también hay que potenciar esa parte, también hay que empujar a la gente que se forme de esto, de lo que sea. También puedes ser muy buen DJ de salsa y bachata, porque dices, no, es poner música y tal. No eres un pone músicas. Hay pone músicas que dices, bueno, esta, no. Pero hay gente que su trabajo es estar ahí arriba, ver cómo está el tema y sobre todo estar al día, porque hay música nueva, ver cómo encaja esa música nueva con lo que tienes. Todo eso es un trabajo, requiere formación, requiere dedicación, y esto hay que valorarlo. Así que si tenéis DJs en vuestra comunidad local, en vuestra zona, habla con ellos, cuidadlos, llamadles para los sociales, llamadles para las cosas. Y en los congresos, pues también, es decir, siempre, es decir, si alguien monta un congreso, tirad de DJs locales, dadles esa oportunidad. O ves que hay gente que está intentando aprender eso, dale la oportunidad. Va a ser mejor que DJ Playlist. DJ Playlist tiene
su razón de ser a las 8 de la mañana, cuando está la hora golfa que la gente no quiere ir a desayunar. Sí, ahí DJ playlist. O a las 5 de la tarde, sala pequeña, que música non-stop, ahí tiene sentido DJ playlist, vale. Pero en las horas buenas marca mucho la diferencia. El ver a alguien que está mirando pista, mirando pantalla, buscando canciones, tal, a una tablet con una playlist, que incluso hay fiestas en las que la gente pone su música. Pone la canción que quiere y eso es como ya el random del random del random. Por eso, sé que no quería profundizar mucho, pero al final me estoy metiendo. Pero bueno, eso, que ya se puede hablar más de este tema, pero solo quería lanzar este mensaje de todo mi apoyo a esas personas que son DJs, que se han formado, que se están formando, que intentan que los sociales tengan esa calidad musical. También hay DJs que hacen música, porque también está la figura del DJ producer. Cuidado, que también conozco de ellos y la verdad es que ya es incluso un paso más allá de gente que no solo se preocupa de la música, sino que encima la crea. Que te pueden hacer remixes, que te pueden hacer canciones originales, pero hay gente que hace auténticas maravillas y seguramente en el momento que he dicho esto se os ha venido gente a la cabeza. Por ejemplo, ¿qué se me ocurre a mí? Pues te podría decir, verdad que salsa es más de orquesta y tal, pero no hay, a lo mejor hay gente que hace remixes. Pero por ejemplo, en bachata en España, seguramente a casi todos os habrá venido a la cabeza DJ Husky. ¿Por qué? Porque hace auténticos temazos. ¿Y quién no pone una canción de DJ Husky en un social en España y en otros lados? ¿Por qué? Porque las canciones molan. DJs de Zouk, pues es que os podría decir muchos. Es decir, sé que el zuquero que me esté viendo se sabe lo que... Pero por ejemplo, ahora os pongo una historia loquísima. Es decir, hay un DJ de Zouk que se llama Mafizuker. Yo a este hombre le he visto pinchar muchas veces, pero hubo un congreso en que el DJ que se iba a poner es colegui y me dijo, ven, y me puse con él al lado y me dice, mira el portátil de Mafi. Y cuando veo así, claro, el software de DJ lo tengo más o menos visto, es decir, sé cómo funciona, sé visualmente cómo es, pero vi algo que era más en barras, con varias capas y no sé qué. Esto de que digo, hostia, esto no tiene pinta de ser un mixeador, ¿sabes? Un virtual DJ o algo así. Y me dice mi colegui, me dice, ¿sabes lo que es eso? Y yo, no me fastidies, que eso es un software de producción. Y me dice, sí. Realmente, la hora que este hombre estuvo pinchando, hizo una canción de 1 hora, con cambios, con demás. O sea, el tío se sacó ahí 1 hora de canción, o sea, una sesión que era una canción, y la estaba haciendo on demand. ¿Qué? ¿Cómo? O sea, ya es next level. O sea, ya no estamos hablando de que él en su casa ha hecho una canción de 2-3 minutos, que luego la gente... No. Yo tengo que pinchar 1 hora. Pues te voy a hacer una sesión original de 1 hora que no he hecho antes. Y me la saco así, aquí. Eso es otro nivel. Eso se llama skills. Este hombre lo hizo ahí en medio. Que tenemos más DJs muy potentes en el Zouk que hacen canciones y demás. Sí, tenemos mogollón. Sobre todo está una de las top. Se llama Karina Batista. O sea, esa mujer es increíble. O sea, bueno, casi toda la música que puedo tener en almacén es de ella. Es decir, tengo la discografía completa porque hacía discos. O sea, directamente no es que hiciese una canción. No. Había años que cada año te sacaba 15 canciones nuevas. Ya, como la Rosalía, pero en DJ de Zouk. Ya está, es que es una... Hay gente que es una auténtica locura. Y todo DJ, pues a lo mejor en el tema de Zouk y la Kizomba, que es mucho más para remixes, pues se escucha una canción, pega y te hacen la canción. Así que, pues eso, que dice todo. Imagínate a todo el momento si se abre, ya no solo remixes, tal, poner música, controlar, sino encima hasta crearla. Con lo cual, esta gente con estas skills hay que valorarlo y hay que darles ese empujoncito para que también tengan su gran importancia en el mundo del baile, porque la tienen
Y es importante que en los sociales esto se mantenga, se potencie y todos seremos mucho más felices, porque es simplemente el hecho de que ves que hay alguien que se preocupa. Y nada, por ejemplo, hoy es sábado, hoy estoy grabando esto en sábado. Ayer me pasó, ayer mismo, fuimos a un social con expectativas muy bajas. Y ya bueno, un par de bailes y ya está. Pusieron un musicote. Las transiciones no fueron perfectas, pero pusieron una música espectacular. Y lo vinimos arriba. Lo volví reventado. Yo pensaba que iba a bailar, me iba a pegar 4 o 5 bailes y suficiente. Casi no paré. Así que imaginad la diferencia de ir con, bueno, sí, bailo un ratito, salgo un poco de casa y tal, a volver que tuve que estirar, porque tengo una edad y después de bailar 2 horas, casi non-stop, pues hay que estirar. Esa es la magia de un DJ. Sin ser el mejor DJ del mundo. Simplemente esa persona ayer hizo una selección musical que a mí me tocó la patata. No solo a mí, a mi partner también. Nos vinimos muy arriba, tanto que mi partner se puso, si no estaba bailando con nadie, bailaba sola, de la música que había y que era increíble. Así que, nada. Y al margen de los casos que os he contado, que venía a ser DJs internacionales, y aunque los que os voy a nombrar también podrías decir que lo son, os voy a decir mi top 3 de DJs de Zouk de España. ¿Por qué? Porque son los que conozco, porque son los que más he escuchado y porque en mi canal, y lo digo. Y os dejaré los SoundClouds en el comentario y en un comentario en Instagram. Para mí, sin orden específico, pero los 3 mejores que hay en España: DJ Firenze, de Bilbao; DJ Wikamix, de Bilbao también, por cierto. Marido y mujer iban a tener una nena. Y DJ Madness, de Madrid. 3 auténticas bestias. Si queréis Zouk del bueno, ¿estáis en España? Esos 3. Esos 3. O sea, es fácil. ¿No podéis llamarles? SoundCloud. ¿Por qué? Calidad garantizada. ¿Cómo lo sé? Porque es lo que escucho en casa. Es lo que ponemos nosotros en los sociales. No hay más. Es decir, son los 3 DJs que más, podría decir, abusamos para que la gente baile. Y hasta el día de hoy, nadie de un social aquí en Mallorca ha dicho ni media de la música. Todos, cada vez que hemos puesto una sesión de ellos, han bailado hasta no poder más. Así que apuntaos esos nombres, porque lo que es el panorama del Zouk en España, eso estoy hablando de la creme de la creme. En efecto, es cine. No me enrollo más. Valorad a los DJs y si conocéis alguno, enviadle este vídeo y por favor comentad lo que creáis de esto. Si queréis que profundicemos más, analicemos diferencias, os ponga ejemplos, todo lo que queráis. Esto ha sido un poco una chapa, mensaje reivindicativo, llámanlo como queráis. Pero bueno, nada, me despido hasta aquí. Muchas gracias por llegar hasta aquí como siempre. Dadle like, compartid, suscribiros si no lo estáis. Y otra vez, muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Chao.